En este vídeo veremos un ejemplo de implementación de problema de búsqueda local, concretamente el viajante de comercio. En este caso también lo tenéis dentro del código de fuente de AIMA. Veréis que dentro del directorio IA prop.tsp tenéis una implementación que tiene pues las 4 clases. En este caso tenéis una más porque se utilizan 2 algoritmos de búsqueda diferentes, el hill climbing y el simulated annealing, y hace falta implementar una función diferente para cada uno de ellos porque siguen estrategias de exploración diferentes y hay que adaptarlo a cada una de ellas. Bueno, básicamente tenemos pues las 4 clases proverbiales. Tenemos una clase que define la representación del estado. En este caso el viajante de comercio, si os acordáis, es básicamente un camino que tenemos que obtener, que recorre n ciudades sin repetir ninguna, y lo que buscamos es minimizar la longitud total del recorrido. Vamos a hacer un circuito entre ciudades empezando desde una ciudad y acabando de nuevo en la misma ciudad sin repetir ninguna, pasando por todas. En este caso, si veis la implementación en las fuentes, veréis que simplemente es un vector de enteros que nos indica en qué orden se recorren las ciudades. Es lo único que hace falta para representar el estado. En este caso, el problema del TSP es un problema que tiene un espacio de búsqueda n factorial, por lo tanto, obviamente no podemos expandir todas las posibles soluciones para encontrar el mejor camino, dado que en cuanto tengamos un número de ciudades más o menos grande, el número de posibilidades es demasiado grande. En este caso, la función heurística es implementada en prop.tsp heuristic function, que es básicamente la suma de las distancias entre las ciudades. Internamente en el estado en tsp-board se genera una matriz de distancias entre ellas y lo que se hace básicamente es sumar las que corresponden a las que aparecen dentro del camino. Vale, tenemos también una serie de operadores dentro del problema. Básicamente he elegido uno de los posibles. Hay muchas formas de solucionar el problema del viajante de comercio. En este caso, el operador que tenemos lo que hace básicamente es intercambiar 2 ciudades. Luego tenemos que para cada estado que tenemos podemos hacer pues un número cuadrático de posibles intercambios, que serían todos los posibles sucesores desde un estado. Vale, para generar los estados sucesores tenemos, como os hemos dicho, 2 funciones, 2 clases que tienen una función generador de sucesores, prop.tsp successor function y prop.tsp successor function SA, que es la función que se utiliza para simulated annealing. Básicamente la diferencia fundamental entre hill climbing y simulated annealing es que hill climbing tiene que expandir todos los sucesores para poder elegir cuál es el mejor y poder después continuar a partir de él. Y simulated annealing lo que hace es tomar decisiones aleatorias. Elegimos solamente uno al azar, cuando no hace falta generar todos los estados. Sería, digamos, un poco ineficiente generar todos los estados para después elegir solamente uno de ellos. Por lo tanto, decidimos al azar cuál es el operador que queremos utilizar. En este caso solamente hay uno, por lo tanto no hay mucha elección al azar. Y luego también elegimos al azar los parámetros que corresponden a la aplicación de ese operador. Con ese estado, el simulated annealing decidirá si sigue o no sigue, dependiendo de cuál sea la diferencia que hay entre el estado que tenemos y el estado actual. Si es, digamos que si es mejor, siempre lo elegirá, pero si es peor, dependiendo en qué punto de la búsqueda se encuentre, lo elegirá o no lo elegirá. Una vez hemos hecho la elección, pues simplemente si avanzamos seguiremos eligiendo uno nuevo también al azar, y si lo rechazamos, pues simplemente elegiremos un nuevo sucesor al azar, siempre hasta que consigamos llegar al número de iteraciones que hemos decidido hacer en el simulated annealing. Vale, y en el caso de los problemas de búsqueda local, dado que obviamente es imposible saber en el momento que hemos llegado a la solución óptima, la función que está implementada en la clase que determina cuándo hemos llegado a la solución nos va a retornar siempre falso, porque de hecho no lo utilizan estos algoritmos. Estos algoritmos simplemente toman una decisión dependiendo de cuál sea su estrategia de búsqueda. En hill climbing acabaremos en el momento en el que no nos encontremos ningún estado sucesor que sea mejor. En el simulated annealing nosotros decidimos cuántas iteraciones hacemos y en ese momento acabamos la búsqueda. Vale, dentro de esta clase veréis que también tenéis una demo. De hecho la podéis utilizar, la podéis encontrar en la interfaz que vimos cuando vimos las demos de los algoritmos de búsqueda heurística. Si le dais la demo del TSP veréis, bueno, pues un poco una interfaz que os permite jugar con el
viajante de comercio, con el problema del viajante de comercio. Vale, por lo tanto, esto valdrá también para la práctica. En el caso de que tengáis que hacer el algoritmo para el algoritmo de sucesores para hill climbing, siempre tendréis que, dado el conjunto de operadores que tenéis, explorarlo exhaustivamente y para cada operador generar todas las posibilidades que sean válidas para el estado que habéis recibido. En el caso de simultaneity nunca tendréis que generar todos los estados. De hecho, si lo hacéis os tardará demasiado el algoritmo porque el número de iteraciones que vais a poner para que se ejecute el simultaneity es mucho más grande que el que haría el hill climbing, lo cual haría, digamos, poco ventajoso el simultaneity, aunque digamos que la desventaja la estamos poniendo nosotros generando sucesores que no deberíamos generar. Por lo tanto, tenemos que implementar dos estrategias de generador de sucesores diferentes. El hill climbing, todos los sucesores. En el simultaneity siempre un único sucesor, siempre elegido al azar, eligiendo el operador al azar y después eligiendo qué parámetros utilizamos al azar para generar el nuevo estado. Vale, en el caso del simultaneity tenemos que también tener en cuenta que la forma en la que nosotros generamos el azar, la forma en la que nosotros escogemos cuál es el sucesor, depende también de los operadores, de cuál sea su factor de replicación. Si hay diferentes proporciones de estados sucesores que puede generar cada operador, tenemos que también tener en cuenta eso al hacer la elección de qué operador elegimos, ¿no? Si tenemos un operador que genera un número lineal de estados sucesores y uno que genera un número cuadrático, obviamente tenemos que elegir con más proporción, digamos que tendrá más probabilidades de elegirse, dado que tiene muchos más sucesores, el que tiene el factor de replicación cuadrático. Por lo tanto, tenemos que mirar cuál es la proporción que tiene el número de sucesores de cada operador y no escoger el azar, digamos, proporcionalmente al número de operadores que tenemos, sino al número de posibles sucesores que podemos generar. No tiene que ser exacto, pero tendréis que, digamos, dar más posibilidades a los operadores que tienen muchos más sucesores que los otros. Esta es la implementación que tenéis dentro del código fuente del AIMA. Veréis, pues, simplemente que en este caso, para el viajante de comercio, dado que tenemos un único operador y podemos hacer tantos posibles intercambios como parejas de ciudades diferentes tenemos, pues lo que hace básicamente es pues, hacer dos bucles anidados y generar para cada una de las posibilidades un estado sucesor. En este caso, como todos siempre podemos aplicar al operador, pues siempre generaremos el número completo de posibles intercambios entre ciudades. Para cada intercambio generaremos un estado nuevo, haremos el intercambio y eso lo que haremos será guardarlo dentro de nuestra lista que al final acabaremos retornando. En este caso veréis que se pone un string para saber qué es lo que se ha hecho al hacer la operación. De hecho, no nos va a hacer falta porque en los algoritmos de búsqueda local no nos interesa el camino. Por lo tanto, podemos poner aquí en el primer parámetro del objeto sucesor un string vacío y así nos ahorraremos memoria porque básicamente ya que generaremos una gran cantidad de nodos, los strings pues ocuparán espacio y es mejor pues simplemente ahorrárselo, dado que no nos va a ser necesario utilizarlo. En el caso de la función generadora para el annealing, en este caso, como solo hay un operador, pues obviamente no hay que hacer una elección para elegir el operador. Lo que se hace básicamente es, dado que tenemos un número de posibles sucesores que depende de todas las parejas diferentes, se generan dos números al azar, uno para la primera ciudad que se intercambia y uno para la segunda ciudad que se intercambia, asegurándose de que sean ciudades diferentes. De tal manera que nosotros simplemente generamos un sucesor y retornamos ese único sucesor como resultado de esta función. Esta es la interfaz que veréis si ponéis en marcha la demo del viajante de comercio. Veréis que aquí podéis jugar un poco con todos los elementos que corresponden al problema. Podéis cambiar aquí, básicamente esto nos permite cambiar cómo se genera el estado inicial. Hay diferentes formas de generar el estado inicial en esta demo. Por defecto lo que genera es un camino siguiendo las ciudades en el orden en el que las ha generado la instancia específica que hemos elegido. Pues si hay 100, pues de la 1 a la 100 va consecutivamente 1, 2, 3, 4 hasta que llegue a la 100. Podemos elegir cuántas ciudades hay. En este caso, obviamente, cuantas más ciudades tengamos, pues más va a tardar en encontrarse la solución. No, digamos, habitualmente converge relativamente rápido, pero digamos que cuantas más ciudades, obviamente, más sucesores generaremos y es lo que básicamente influye en el coste que va a tener nuestro algoritmo.
como el factor de verificación que tenemos es cuadrático para hill climbing, pues obviamente para hill climbing un número de ciudades muy grande nos va a generar un número cuadrático. Si elegimos 100 ciudades, pues obviamente nos va a hacer pues básicamente 10.000, bueno, la mitad de 10.000, unas 5.000 posibles sucesores, y eso multiplicado por el número de iteraciones que hace falta hasta llegar a un estado en el que no podamos avanzar. Vale, este es el estado inicial de este ejemplo. Cuando le demos a resolver, podemos ejecutar un problema aleatorio. La semilla, digamos, elige al azar, o podemos nosotros elegir una semilla que eso nos dará un problema concreto a resolver. Esto nos da el coste del estado inicial, el camino inicial que tenemos, y luego al darle a ejecutar nos va a resolucionar el problema con el hill climbing y con el simulated annealing. El hill climbing no tiene ningún parámetro, el simulated annealing obviamente tiene varios parámetros que podemos cambiar, y pues, claramente cuando nosotros le demos diferentes parámetros podemos obtener resultados mejores o peores. Y habitualmente poniendo parámetros relativamente buenos, el resultado del simulated annealing será bastante mejor que lo que puede obtener el hill climbing. Si queremos ver cómo evoluciona la búsqueda, si le dais doble clic a cada una de las figuras, al hill climbing, al simulated annealing nos aparecerá una ventana donde aparecerá cómo ha ido evolucionando el coste del estado a medida que ha ido haciendo una exploración. Eso lo podéis ver después en la documentación de la práctica. Tenéis ejemplos precisamente con el viajante de comercio. En la sección 6.5, 6.6 tenéis ejemplos de cómo se hace la exploración, que básicamente utilizan esta demo. Y bueno, pues cuenta un poco qué efectos tiene el utilizar diferentes selecciones para los parámetros del annealing, y también el impacto que tiene el utilizar diferentes valores para esos parámetros. Para hacer la exploración, a la hora de instanciar el objeto de tipo search que hace la búsqueda, pues tenéis básicamente dos clases que son las que implementan estos dos algoritmos. El hill climbing search es el que implementa el hill climbing, no tiene ningún parámetro, por lo tanto no requiere ninguna modificación. Básicamente se ejecuta y siempre nos va a dar la misma solución, dado que no tiene, lo único que puede cambiar es el estado inicial, el resto de elementos del algoritmo siempre son iguales. Y luego el simulated annealing, que pues tiene 4 parámetros que nosotros podemos utilizar para ver cuál de ellos o cuál es el conjunto de valores de esos parámetros que nos obtiene el mejor resultado. En este caso, básicamente, son cuántas iteraciones hacemos como máximo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el simulated annealing va a ir tomando decisiones aleatorias hasta que llega a un punto en el que no elige estados mejores. Nosotros tenemos que elegir siempre un número de iteraciones en el que a partir de cierto punto siempre elijamos estados mejores. Si ponemos un valor muy pequeño, depende de los parámetros que tengan, los valores que tengan los otros parámetros, es posible que hagamos simplemente una exploración al azar, cuando tenemos que asegurarnos de que el algoritmo llegue por lo menos a un punto en el que ya siempre solamente escoja estados mejores. ¿Sí? Luego tenemos otro parámetro que permite ir fijando las decisiones que toma durante cierto número de iteraciones, que es el número de iteraciones por paso de temperatura. Básicamente implementación, la temperatura que tiene el sistema, que es lo que se utiliza para tomar las decisiones, es el número de iteraciones en el que estamos. Nosotros podemos fijar como si el número de iteraciones fuera el mismo valor durante varias iteraciones continuas. Nosotros ponemos cierto valor aquí en este segundo parámetro, el número de iteraciones por paso de temperatura durante cierto número de iteraciones. El valor que se utiliza en la fórmula para tomar la decisión será siempre el mismo. En el momento que pase ese número de iteraciones pasará al siguiente paso. Que básicamente podemos poner aquí un valor que sea divisor del número máximo de iteraciones, y tendremos tantos pasos o tantos valores diferentes en la toma de decisiones como posibles divisiones podemos hacer del número de iteraciones. Si ponemos aquí un valor de 1, la decisión será, digamos que el valor irá cambiando de manera continua. Básicamente, si nosotros dividimos más o menos, tendremos pues más decisiones diferentes o menos decisiones diferentes. Y luego tenemos los parámetros k-lambda, que gobiernan la función que permite tomar la decisión de cuándo se toman como sucesores estados peores. Tenéis en la documentación de la práctica un poco el cómo afectan estos valores. Básicamente permiten hacer que la función vaya siendo más rápido, más lentamente, o que tarde más o tarde menos en llegar al punto en el que ya no se toman estados peores como estados sucesores.